que el grupo de apoyo mutuo GAM ha presentado, pues solicitado a las fuerzas de seguridad tener un mejor control en la frontera con El Salvador, luego de que se anunciara una política por parte del gobierno salvadoreño en materia de pandillas, implementando nuevos controles y también, por supuesto, políticas mucho más severas en cuanto a los grupos pandilleros en aquel país. Es más, se está hablando de tener una carga impositiva temporal en materia de seguridad para poder hacer frente a la amenaza que representan los grupos pandilleros. Hay que recordar que El Salvador en su momento llegó a tener un pacto, una amnistía o una tregua entre los grupos pandilleros con la mediación del gobierno en aquel momento de Mauricio Funes, y que pues sí tuvo una disminución importante en cuanto a los crímenes violentos en aquel país. La misma se dio a partir de condiciones que podemos discutir esta noche. Nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno, y este llamado es que, especialmente en estos momentos en que hay una guerra fuerte contra las maras en El Salvador, con esta campaña de millones de ojos te denunciarán, nosotros creemos que muchos de estos mareros van a huir hacia Guatemala y pueden provocar un incremento de la violencia en nuestro país. Creemos que las autoridades deben buscar la forma de blindar las fronteras con El Salvador y Honduras, especialmente porque pueden pasar por Honduras también, para evitar que estos grupos de delincuentes vayan a trasladarse hacia nuestro país. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Amenaza pandilleros es nuestra etiqueta de esta noche. Hay que recordar que pues tanto en El Salvador como en Honduras en su momento se llegó a impulsar políticas. En El Salvador creo que le llamaban la mano dura, en el territorio hondureño se llamaba en tiempo de Porfirio Lobo. Por cierto, su hijo se acaba de declarar culpable de cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Le llamó la mano súper dura en contra de los grupos pandilleros. Hubo ahí migraciones en cuanto al Triángulo Norte de Centroamérica y cómo se fueron territorializando algunos grupos y teniendo cabecillas de estos grupos en territorio principalmente guatemalteco, que nunca ha tenido una política de esa naturaleza para con los grupos de crimen juvenil. Le doy la bienvenida a Ana Lucía Mazariegos, a Paola Hurtado. La palabra, Ana Lucía. Juan Carlos, Paola, qué gusto. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. participando con nosotros, utilizando como siempre nuestra etiqueta. Este es un tema que de verdad preocupa a la ciudadanía guatemalteca por la alta vulnerabilidad a la que nos vamos a enfrentar ante esta situación por una política mal aplicada de parte de las autoridades de El Salvador al utilizar esta prácticamente campaña publicitaria con el fin de poder capturar a los pandilleros de ese país. Si bien es cierto, hay una desesperación de parte de los salvadoreños, de las autoridades de ese país, con el fin de poder frenar la alta ola de violencia que está sucediendo en aquel lugar, creería yo que la medida que se ha tomado en este momento no es la correcta, sobre todo por las consecuencias que se tendrán, no solo en Guatemala, sino en toda la región. Lo que ha venido reflejando esto es la debilidad de la política de seguridad de los diferentes países que conforman esta región, la debilidad también del sistema penitenciario, porque hay que contemplar que en El Salvador hay 13,000 pandilleros que están encerrados, que están encarcelados, y pese a ello es ese mismo lugar el centro de operaciones, es el lugar desde donde se van concentrando todas las estrategias para poder delinquir y que ellos vayan organizando a los demás peones que quedan en las afueras de las cárceles. Lo que ha venido reflejando esto también es una falta de coordinación con las autoridades de toda la región, las autoridades del gobierno de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, en fin, toda esta área que no se ha logrado coordinar con el fin de poder frenar este flagelo que nos ha venido afectando a todos. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto sucede esto en El Salvador como también en Guatemala. En Guatemala también, en donde se registran grandes números de pandilleros, de criminales y de muchísimas otras personas que han delinquido de una u otra manera, se sabe que dentro de las cárceles van organizando la mayoría de los crímenes. Hay también mucha permisividad con respecto a la forma en la que
ellos pueden organizar, tienen demasiadas libertades. Se han venido conociendo noticias en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, de las altas comodidades que tienen estas personas y que además tienen todavía mucha señal libre para poder ejecutar sus operaciones vía celular. Si bien las autoridades de los diferentes ministerios de gobernación utilizan esto como estrategia para poder hacer una trazabilidad de lo que estos crímenes pueden llegar a ser o la manera en la que se consumaron, lógicamente a posteriori, no estamos viendo que las autoridades se vayan uniendo para poder frenar esto. Las autoridades ahorita de El Salvador poco le importa la migración de criminales que vaya a existir de ese país hacia el nuestro. Y eso es lo que realmente nos preocupa, porque Guatemala va a ser el primer país que se va a enfrentar a esta oleada de migración de criminales y no sabemos de qué grupos en específico o hacia qué clase de luchas son las que están surgiendo ahorita, hacia dónde se van a dirigir, qué clase de trazabilidad va a existir, qué ruta van a tomar. Todo este tipo de datos no los tenemos nosotros, no los tienen las autoridades guatemaltecas y no existe esta clase de coordinación. Creería yo que ese es el primer punto a analizar y contemplar que, por supuesto, la postura de parte del Grupo de Apoyo Mutuo GAM con respecto a solicitar que se redoble la seguridad en la frontera es totalmente correcta, debe de ser atendida por las autoridades guatemaltecas para que nosotros como ciudadanos podamos estar más seguros. Yo quisiera sumar sobre lo que plantea Ana Lucía y habrá que entender de que sí existen mecanismos de intercomunicación entre las autoridades salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, incluso nicaragüenses, saliéndonos del escenario del Triángulo Norte, que pueden tener un grado importante de comunicación para poder entender esta triangulación que se puede dar en determinado momento. Yo sí hago una salvedad y es que el actual ministro de Gobernación ha demostrado que el tipo es un conocedor muy profundo del tema de las pandillas. Es un hombre que tiene un mapeo muy claro acerca de los grupos de pandillas juveniles y de la interacción que existe entre Guatemala, El Salvador, Honduras y por supuesto Los Ángeles, siendo esta la cuna en buena medida de los grupos pandilleros de la Mara 18 y del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Pablo Hurtado, buenas noches. Hola Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Yo creo que la alerta, el llamado que ha hecho el Grupo de Apoyo Mutuo está bastante fundado. Es obvio, notorio que El Salvador ha emprendido una estrategia directa contra las pandillas que están operando desde las cárceles, que están extorsionando. Hay muchas similitudes con la Salvatrucha y el barrio 18 que dominan El Salvador, con las pandillas que también operan en Guatemala y que están operando también desde las cárceles, delinquiendo y dirigiendo desde allí a sus bandas. Cuando el Grupo de Apoyo Mutuo dice, vigilen fronteras porque se pueden venir para acá, hay suficientes elementos para decir, sí, es una alerta que tiene mucho sentido. Solo tengan en cuenta que en marzo El Salvador levantó un estado de emergencia en las 7 cárceles más peligrosas del país. Este fue prorrogado esta semana. ¿Qué significa? Se les están limitando algunas garantías, incluso constitucionales, a los reos. Les han tratado de limitar esa permisividad que tenían para operar sus teléfonos celulares desde las cárceles. Como les digo, hay mucha similitud con Guatemala. Además, está tratando de emitir esos bonos por más de 150 millones de dólares para financiar estrategias de seguridad. Y decía hoy una diputada salvadoreña, si no lo aprueban, entonces que lo paguen los ciudadanos, pero aquí hay que pagar. Y hay una militarización bastante notoria para tener o retomar un control en las cárceles que prácticamente, al igual que Guatemala, El Salvador lo ha tenido. Les han matado policías, les han matado militares, hay 1.600 personas asesinadas o muertas de forma violenta este año en El Salvador. Eso es más del 110% del mismo periodo en comparación con el año pasado. Tienen una batalla frontal contra las pandillas, muy diferente a lo que sucedió en el gobierno de Mauricio Funes, cuando se empezó esa tregua, cuando recuerdan ustedes que en secreto sacaron aquellos 30 peligrosísimos pandilleros de la cárcel de Zacatecoluca a una de baja seguridad, y luego tienen que admitir que sí hubo una negociación con los pandilleros porque habían ofrecido reducir en 1/3 los crímenes, las muertes violentas en El Salvador. Eso lo decían cuando El Salvador estaba por más de 4.000 muertes violentas por año. Imagínense una población tan pequeñita. Es que a eso iba. O sea, dice uno, bueno, 4.000 muertes violentas por año. Guatemala tiene 6.000 muertes violentas, pero la población guatemalteca no es absoluta, es per cápita y es por 100.000 habitantes. Claro. Cuando El Salvador tenía ese repunte de muertes violentas, más de 4.000 por año,
El ministro de Seguridad de Mauricio Funes Mungía, que ahora está siendo procesado, juró que iba a reducir en un año el 30% de las muertes violentas. ¿Fue a negociar con los mareros? Fue a negociar con los mareros. Hasta la OEA recibió el pliego de demandas de los pandilleros diciendo, miren, esto es lo que pedimos. Y entre lo que pidieron fue que quitaran a los militares de las cárceles. Y Mauricio Funes pactó con los militares, quitó a todos los resguardos, puso un sistema penitenciario, muy parecido al de Guatemala también, sumamente corrupto, que lo que hizo fue abonar las cárceles, y eso repuntó la violencia en El Salvador hasta los niveles que vemos ahorita. ¿Qué pasó? La tregua fue un fracaso. Primero la escondieron, después escondieron los términos y finalmente la Mara Salvatrucha, cuando ya habían pasado 2 años creo que de tregua, dice nosotros no nos vamos a disolver ni vamos a parar. Claro. Lo que les dieron fue poder, abono. Lo que hicieron fue recluirlos en lugares sin resguardo, sin control, con líneas telefónicas abiertas e internet y todo lo que se puedan imaginar, para que desde allí se consolidara su estructura, creciera, se fortaleciera, está sumamente robusta. Y esos son los 13,000 que están allí presos operando mafias, el crimen organizado de un país tan pequeñito desde las prisiones. Sí, vuelvo al punto inicial, les están vedando los grandes beneficios que tienen en las cárceles, están implementando estrategias de seguridad, están sacando toda su fuerza para decir, metimos la pata, hay que retomar el control. Sí, se pueden venir para acá, pero no nos olvidemos la situación que tenemos acá, que es bastante parecida. Sí, a ver, yo construyo sobre lo que plantea Paola, pero sí entiendo, a ver, después de tener interacción con ciudadanos salvadoreños que entienden bien el proceso criminal, si algo le tienen pavor hoy los salvadoreños es a los llamados posteros, que son pequeñitos, adolescentes, jovencitos de edad temprana, que se convierten en estos vigías de los grupos pandilleros. Están llegando a un nivel de psicosis inimaginable en El Salvador. Sí. O sea, llegó a tener un repunte el teñido de cabello. Oiga, lo que le estoy diciendo es verificable. Hay periodismo serio como el diario El Faro, elfaro.net, que es quizás el diario que hace... Ellos revelaron la negociación de la tregua, que fue un fracaso, primero que fue un secreto y luego que fue un fracaso. O sea, si alguien quiere informarse, yo le diría que un medio muy confiable es elfaro.net. Ellos hacen quizás uno de los mejores grupos de periodismo de toda la región, y ellos le marcan cómo se vuelve un proceso de psicosis. El teñido de cabello para las mujeres, porque se hablaba de que había una consigna para tener pruebas de ingreso a la pandilla matando mujeres rubias. Entonces, o sea, ¿me entiende? A ese punto de psicosis. Y por lo tanto, a ver, la estructura criminal, cuando usted la aprieta en un lado, va a migrar. Eso está comprobado en todas partes del mundo. En Guatemala ya nos pasó, principalmente cuando en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en México se tuvo un apretón, una lucha frontal en contra de los grupos del narcotráfico, principalmente en el llamado Triángulo Dorado en la parte norte de México. Usted tuvo una migración profunda de narcotraficantes, de estructuras de narcos, incluyendo a los grupos como los Zetas, el cartel de Sinaloa, el mismo Chapo Guzmán. Está claro que estuvo en Guatemala durante bastante tiempo resguardado. Por lo tanto, no es una visión ilusoria el pensar que si usted tiene una lucha frontal, que tiene un ejército, que a ver, hay que tenerle respeto, el ejército salvadoreño es un ejército entrenado, formado, capacitado, para enfrentarse ante una amenaza muy, muy grande como lo es el grupo de las pandillas. No le estoy diciendo que el ejército de Guatemala no lo sea, pero creo que se ha utilizado de maneras distintas a los que podría ser la gran función del Ejército Nacional. Le presento nuestra primera interacción. Esto es gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Vamos a la interacción a través de Twitter. Nos dicen, ¿y para qué sirve el Parlacén entonces con amenaza a pandillas? Yo no quiero ser tajante, pero ¿para qué sirve? Creo que los compañeros tienen la respuesta correcta. El tema, ¿para qué sirve el Parlacén? Creo que el votante guatemalteco lo ha expresado en las urnas varias veces. Para nada. Para nada. Más de 75% de los votos que se emiten del Parlacén son votos nulos. En Guatemala, no le estoy hablando de otras partes de Centroamérica. Hay otras que son peores. Nos dice Denis, y así quieren quitarle al ejército presupuesto, si estos no hay que meterlos en la cárcel, sino a la panel blanca.
Bueno, Denis haciendo referencia quizás a uno de los periodos oscuros de la historia guatemalteca. Rafael nos dice, Guatemala y El Salvador somos países hermanos. A los mareros se les mete preso, pero cuidado con generalizar, es lo que nos dice Rafael. Voy a nuestra interacción a través de WhatsApp en el 42 69 18 24. ¿Qué esperan para poner en vigencia la pena de muerte? Sus pandilleros no tienen miedo de matar o morir. ¿Cómo erradicar las pandillas si tienen todas las libertades en las cárceles? Hace 4 gobiernos atrás se hicieron de la vista gorda. El actual ministro tiene conocimiento, pero no queda solo allí. Tiene que poner en práctica todo ese conocimiento. Las maras o pandillas son el cáncer de la sociedad. Que la autoridad se ponga firme, que no se deje intimidar por los pandilleros, que los quemen, es lo que nos dice una solución. Sería implementar las mismas campañas en Guatemala conjuntamente, marero visto, marero muerto. Yo tampoco creo que sea por allí el tema. Sí, no. Todos los estados deben de impulsar programas preventivos de la delincuencia, generando fuentes de empleo, porque la principal causa de los problemas sociales es la pobreza. Por ahí sí voy. Buenas noches, estoy viendo su tema muy interesante. Soy un español que vivo en Guatemala. Yo pienso que lo que pasa en El Salvador no dará fruto, ya que ellos quieren contrarrestar eso con violencia. Quizás solo podrán hacer que huyan por un tiempo, pero lo que debe hacer Centroamérica es invertir en más educación. Un gran ejemplo, Costa Rica. Es correcto. Costa Rica también está viviendo los efectos de esa migración interregional, y le ha costado mucho a Costa Rica enfrentar esa migración. 3 de cada 10 mareros son salvadoreños, ya están aquí. Alguien nos ayude, es lo que nos dicen. Hay que dejar algo muy claro. Lo que está implementando El Salvador, aquí nunca lo permitirían las ONGs y los derechos humanos. ¿Por qué mencionan el uso que le dan al ejército de El Salvador y lo comparan con el de Guatemala si el de aquí está atado de manos? No se vale. A ver, yo sí creo plenamente que el ejército de Guatemala es un ejército profesional, un ejército que además tiene un nivel de capacitación y de expertise muy alto. El ejército de El Salvador también lo es, también lo ha tenido. La guerra urbana que hubo en El Salvador fue cruenta y ojalá que nunca se repita en la zona centroamericana hechos de esa naturaleza como los que se vieron hace décadas atrás. Ana Lucía. Hay que contemplar también que el problema con los pandilleros, además lógicamente de los delitos que cometen, es la intención con la que la realizan, y en la mayoría de ocasiones es hacerse notar de una manera en la cual ellos reflejan rebeldía ante las autoridades del país en el que se encuentren. Tal es el caso de lo que acaba de suceder en San Salvador luego de la muerte de diferentes funcionarios de ese país, que hace u obliga a las autoridades a decretar estado de emergencia en El Salvador. Lo que pasará acá en Guatemala, si es que sigue en pie estas medidas tomadas por parte del gobierno de San Salvador, será que con el efecto globo tendrán que venirse a hacer notar a Guatemala, y eso es lo preocupante. La pregunta acá es: ¿cuáles son los pronunciamientos de parte de las autoridades de gobernación de nuestro país para poderle hacer frente también a lo que sin lugar a dudas va a suceder acá? La lucha de terrenos acá, lo que se va a alebrestar también dentro de las mismas cárceles, entre la pugna que hay entre las diferentes maras que han venido gobernando nuestro país y que han tenido injerencia en diferentes temas. Por otro lado, también la manera en la que las autoridades de San Salvador han efectuado esta estrategia a mí me parece completamente incorrecta, porque además le avisan y le dan muchísimo tiempo a los directivos de estas maras para que ellos puedan planear lo que vaya a pasar más adelante, la manera en la que ellos puedan escabullirse y además confiar en que los ciudadanos de San Salvador van a denunciar el paradero de un pandillero a quien le tienen pavor. Es ridículo también. ¿Cómo van a esperar que los habitantes de San Salvador, con el miedo que le tienen a los pandilleros, sabiendo que pueden ser además descubiertos, que alguien puede venir y comentarles? Muy grandes. Así es, y que están incrustados también dentro de las mismas instituciones, tanto de la Policía Nacional Civil como el Ministerio de Gobernación de allá y las diferentes instituciones que se encargan en el tema de seguridad. Esa estrategia de hacer bulla, de tener un poco más de marketing y de buscar
esta estrategia de mano dura en San Salvador, que claramente no ha funcionado, lo que hace es afectar no solo a ese país, sino que a la región completa, al poner en aviso a estas maras, a preparar una guerra entre ellos, y que además los muertos los van a ir poniendo cada uno de los países en donde la misma guerra se vaya a ir desarrollando. Lo que sí habrá que entender es que sí, el camino no es tan solo a través de las armas. No le estoy diciendo que no se deba de tener un control estricto de carácter de seguridad para con los grupos que están al margen de la ley, pero usted también tiene que comenzar a crear condiciones sociales que puedan evitar esa incorporación perenne de mayor cantidad de personas a los grupos pandilleros. Hay temas mucho más de fondo que esos son los que los países centroamericanos no hemos podido abordar de manera histórica, y que por lo tanto nuestros países se convierten en caldo de cultivos de este tipo de organizaciones, porque tenemos una serie de elementos sociales que no nos permiten romper con esos vínculos con la mara. Es clarísimo, o sea, usted podrá tener la estrategia de la mano súper dura como se tuvo en tiempo de Porfirio. A ver, no pasó nada. O sea, usted puede cometer atrocidades, y perdón para aquellas personas que creen que esa es una solución. De verdad, yo no lo creo. Atrocidades como las que cometió Rafael Callejas en su tiempo como presidente de Honduras, donde usted le prendió auténticamente fuego a las cárceles. Es que no se le puede llamar de otra forma. O sea, mire, es que hay un problema de electricidad, hombre. Se quemaron 3 cárceles con más de 200 personas adentro. Eso no es casualidad. Eso es un acto realmente y aunque el nivel de desesperación sea tal y sea tan alto, no es la salida. Y además tampoco hay funcionarios que vayan ahora a arriesgarse a tomar esa clase de salidas, cuando hemos visto en los últimos años como muchos de ellos, sobre todo aquí en Guatemala, que tomaron algunos operativos hace algunos años con el fin de poder frenar este tipo de captaciones de poder dentro de las cárceles, ahora su fin es que ellos van a estar en las cárceles en otros lugares. Vamos a la interacción. Rolando nos dice, lo bueno es que ante la amenaza la PNC tiene al frente un buen director que la sabrá contener. Pues ojalá, Rolando, no dudo que así es. Vamos a la interacción de WhatsApp. Nos dice, el sistema debe de ser el siguiente: establecer un programa para capturar pandilleros extranjeros o centroamericanos y ser extraditados a sus países para cumplir condena y castigo. Por otro lado, Guatemala debe de restringir el ingreso a través de nuestra frontera. En Guatemala estamos mal por todos los derechos humanos, defendiendo a los delincuentes y no a la población. Morales y Zaval, no existen mareros porque se les dio baigón. Se les dio baigón. Y hasta la fecha los adolescentes no mencionan ser mareros. Esto desde el año 2002, que no se ve un marero, mucho menos paredes pintadas con números, es lo que nos dice. Sí, solo hay un montón de muertos por el narcotráfico. Por el narco, es que la violencia es multicausal, ¿no? Pandillas, por favor de decir que siempre pobres condiciones sociales, si son extorsionan, descuartizan, asaltan, a placer, ellos deberían de ser enemigos de la sociedad. Una ley de terrorismo, ¿por qué no hacen eso? ¿Ok? Hay varias formas de analizarlo. Buenas noches. La verdad, los pandilleros ya tomaron control de todo, y es por los corruptos que están desde ahí arriba, y ellos se aprovechan de los derechos humanos, porque ¿en qué cabeza cabe sentenciarle a una persona más de 100 años de prisión? Bueno, además es una mentira. O sea, no, es una mentira, porque aún cumpliendo, o sea, aún teniendo la condena firme por 100 años, no existe la cadena perpetua. O sea, en Guatemala no le estoy diciendo que no existe la cadena perpetua y a los 50 años tiene que salir. Así de sencillo. ¿Perdón? Puede ser que no sea la solución quemar las cárceles, pero comen y viven de nuestros ingresos y los derechos humanos y el resto de los guatemaltecos. Eso es correcto. O sea, tener una política, yo sí soy creyente de tener una política en el sistema penitenciario mucho más firme. O sea, no con ese grado de permisividad. Pero, a ver, de eso a quemar la cárcel con más de 200 personas adentro, estamos hablando de cosas diametralmente diferentes. Diametralmente diferentes. La falta de trabajo solo es excusa. Las maras se formaron en Estados Unidos, donde podrían trabajar. El que está allí es porque le gusta el dinero fácil. Juzgar a los menores delincuentes como adultos. Bueno, esa ha sido una propuesta que se ha tenido durante bastante tiempo, de que sea un juez quien pueda determinar si los hechos criminales que cometa un menor de edad puedan ser juzgados como adultos y no bajo
el actual sistema, que es mucho más férreo en cuanto a la edad de esa persona. Estamos en el cierre de la interacción. Gracias a publicar. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Pablo Hurtado. Yo creo que la ofensiva oficial que está desplegando El Salvador no es del todo errada. Tienen un gran problema de seguridad. Sí, tienen un contingente de pandilleros extorsionistas en las cárceles y tienen que tomar acciones. Desconozco a detalle esa ofensiva oficial como para decir en qué fallan, pero creo que de entrada tenían que tomar control de la seguridad y tenían que tomar control de las cárceles porque las tenían prácticamente cedidas a los grupos pandilleros. Ahora, la presunción de que puedan venir a Guatemala, aunque tiene fundamento, hay que verla un poquito más con sus matices, con sus bemoles, porque así como los Zetas, cuando los empezaron a fumigar en México y dijeron hay que abrir un brazo en Guatemala y hay que asentarnos allá porque es un territorio que se puede conquistar y es una tierra fértil para seguir financiándonos. Es porosa, las autoridades son corruptas. Tuvieron que enfrentarse a tiros en grandes masacres con los grandes cárteles del narcotráfico que tenían dominado el territorio. Y para poder ganar terreno, primero ocurrió la masacre de Huehuetenango, de Huista, después la masacre del balneario de Río Hondo, donde murió Juancho de Oleón. O sea, tuvieron que marcar el terreno a costa de sangre y dinero, porque tenían que traer armas, tenían que traer operadores, tenían que traer líderes. Las pandillas, aunque tienen sus características particulares, estructuras de vínculos entre ellas, pero si van a venir a pasarse acá, tienen que venir a combatir con las pandillas que ya están asentadas. Señores, si ni siquiera en un semáforo de la reforma alguien puede llegar a pedir dinero así por así, porque ya están tomados y hay grupos que tienen control y dicen, aquí no, nosotros pedimos, imagínense con un semáforo, ¿cómo no va a ser en los lugares donde es como tierra para ir a pedir extorsión y financiar bandas criminales, que se va a pensar que están libres y pueden entrar cualquiera a dominar un territorio? Si están atacando a los líderes en las cárceles y hay una estrategia que mal que bien puede funcionar o no en El Salvador, no es tan sencillo que un día para otro se crucen con su mochila la frontera y digan, colonizamos tal parte de Guatemala. Hay, o sea, es como decía al principio, sí son temores lógicos, pero no es tan fácil. No es tan fácil que se asienten en este territorio y que empiecen desde acá a operar de la misma manera como lo hacían en El Salvador, porque tenemos nuestras propias pandillas y tenemos nuestros grandes territorios tomadas por ellas. Y las extorsiones ya fueron tomadas, incluso hay sectores donde tienen que pagarle a Barrio 18 y a la Salvatrucha para poder sobrevivir porque ya están topados. Entonces es como, más bien, tenerlo en cuenta. Las autoridades deben saber que están fumigando allá, que están apretando el globo de aquel lado, pero no es de ir a cerrar la frontera, no es de ir a desplegar los 3,000 soldados que supuestamente iban a mandar a la zona de adyacencia, ahora váyanse a la frontera con El Salvador porque se pueden venir pandilleros, sino es más bien con todas esas estructuras que ya existen para analizar el fenómeno de la pandilla, para formar esas redes de clicas, dónde operan, quiénes son sus cuadros, ver si hay un cambio, hay una readecuación de movimientos en esos grupos que ya están identificados porque están mapeados por parte de unidades del Ministerio Público. La Policía Nacional también tiene esas redes hechas para estarlo observando y ver si hay cambios. Ahora, mandar un Minuteman a la frontera a dispararle como proponen algunos, no. De entrada no. Y segundo, tampoco es con elementos físicos allá que van a contener que no entren. Van a entrar de una u otra forma. Sí, usted tiene que tener un nivel de inteligencia muy profundo. O sea, que yo no le digo que las autoridades guatemaltecas no tengan la capacidad de hacerlo. Yo sí creo que lo tienen. O sea, más tomando en cuenta de la forma en la que se refieren y que trabajan unidades, por ejemplo, la dirección de la unidad antipandillas de la Policía Nacional Civil, que tiene un nivel de expertise en el manejo de grupos pandilleros muy alto. El mismo Ejército de Guatemala tiene información muy clara de estos grupos que han sido utilizados de manera histórica como fuerzas de choque por determinados grupos. Y me pareció muy gracioso un tuit que nos mandaban, y decía, por favor, que ya no vengan más políticos. Entonces, me pareció gracioso, ¿no? Que a ver, que yo soy de aquellos que creen que en determinado momento algunos políticos
quizás no de manera directa, pero de manera indirecta se han utilizado grupos pandilleros para generar condiciones de caos que le permitan establecer políticas ad hoc a su mensaje político. A ver, el mensaje de la mano superdura que en su momento estableció Porfirio Pepe Lobo en Honduras fue bajo un sistema de crisis forzado. O sea, alguien implantó la crisis en Honduras para que ese tipo de mensaje calara de manera... No le estoy diciendo que aquí se haya usado, aunque hay estudios sólidos que le decían que el señor Krugman había utilizado la misma técnica. Es más, le había vendido la campaña completa a uno, otro y a otro para poder venir a implementar ese tipo de políticas. Vamos, estamos en las redes con amenaza pandillas, nos dice Fernando. Eliminando las fuentes de financiamiento, cesarán sus actividades porque su operatividad requiere de inversión, es lo que nos plantea Fernando. Yo estoy de acuerdo. Urge que pongan mucha atención en las fronteras si no, esto va a ser horrible, dice Maripaz. Mario, aplicarle la pena de muerte, que la policía salvadoreña informe a Guatemala de los más buscados por asesinato. Seguro ya lo tiene. Marco López nos dice, la solución no es la pena de muerte, hay que aislarlos individualmente. Le temen más a la soledad que a la propia muerte, es lo que plantea Marco. Hugo, además la PNC debe poner un alto a la forma sucia de negociar con ellos. Son coyotes de la misma loma con pandilleros. Mario también nos dice, aquí en Guatemala también se les tiene miedo a los pandilleros. Esos desgraciados no amagas, son asesinos. Raúl nos dice, todos sabemos dónde viven, qué hacen y cómo se mueven. Todo lo que necesitamos es confiar en las autoridades. Y nuestro compañero Jorge Esquivel nos plantea, señores, los gatos llegarán a Guatemala, los cabecillas ya están acomodados y nunca los encontrarán. Yo quizás planteando lo que nos dice, sumando a lo que plantea Raúl y plantea Jorge, yo recuerdo quizás el caso más paradigmático de lo que plantean ambos. Todos sabemos dónde están, dónde viven y no confiamos en las autoridades. Y los líderes ya están acomodados, nos dice Jorge. El caso del Smiley. Sí. Todo el mundo en la colonia de la Florida sabía dónde estaba, dónde vivía, cómo se movía, quiénes eran sus lugartenientes, cómo era la estructura, y sale el ministro de Gobernación en aquel momento y saca un póster. Este es el responsable, lo recordaba Paola con mucha certeza, ¿no? Este es el responsable. Gándara fue, ¿no? Sí, Salvador Gándara fue. Este es el responsable de los crímenes de choferes, de camionetas. ¿Cómo que era? Era una especie de Al Capone tatuado, ¿no? Una cosa así. Y lo capturaron, lo llevaron, confesó haber matado policías. Oiga, y el crimen en Guatemala pues tampoco varió mucho con su captura. Había uno de los tuiteros que compartía con nosotros algo muy cierto, y es que dice que los mareros o los pandilleros le tienen más temor a la soledad que a la propia muerte. Y en eso sí debemos de replicar algo de lo que ha venido aplicando las autoridades salvadoreñas con respecto a esta nueva política para combatir a las maras, y es buscar dentro de las mismas cárceles que los pandilleros que son cabecillas y que ellos ya han identificado dentro de las mismas estén completamente aislados, y le han empezado a restringir algunos de sus principales derechos como reos dentro de las cárceles. En Guatemala ahora, contemplando que las maras, una de sus principales características es la conectividad, la comunicación y la organización que tienen entre cada uno de sus integrantes, es intentar empezar a reducir un poco esos lazos, casi que quebrarlos, para que las pandillas que están aquí en Guatemala, que seguramente tienen relación con algunas de El Salvador y otras de la región, no empiecen a prepararle el terreno a estas otras pandillas para que cuando vengan acá ya tengan todo más acomodado. Si bien ya está repartido el pastel, cuando vengan más, lo único que hacen eso es codearse para ver a quién sacan, y de esa manera empezar a tener una cuota de poder un tanto más interesante. Le voy a dar una mala noticia al respecto de lo que plantea Ana Lucía. Si usted ve, por ejemplo, la organización criminal y la distribución en las cárceles, con sistemas carcelarios mucho más eficientes que los que tenemos en la región, como los tienen en los Estados Unidos, ellos sí hacen así como en Guatemala se hacen estas divisiones entre los cholos y los mareros, ¿sí? Los cholos y los paisas, que son la división que hacen dentro del sistema carcelario. En el sistema carcelario norteamericano hacen una división un tanto extraña, ¿no? O sea, los mexicanos del norte y los mexicanos del sur, que no son más que centroamericanos.
a estos que denominan centroamericanos del sur, pero sus niveles de creatividad para la comunicación es tal que ni siquiera en cárceles con sistemas de aislamiento han logrado romper este sistema comunicacional que existe entre ellos, y ese es uno de los grandes retos a poder afrontar. Paola, solo voy a WhatsApp, perdón, voy rapidito. Nos dice: si los mareros, una matanza no es trascendente, pero si aparecen por lo menos unos 3 mareros asesinados, luego llegan los derechos humanos a averiguar quién los mató. Ellos se burlan del pueblo, ya que los derechos humanos los protegen más que a la población. Esta visión fue muy arraigada durante el tiempo del exprocurador Morales. Yo creo que ese era el discurso generalizado durante la administración. Paula lo recordará con mucha certeza. No creo que no había mucha gente que creyera de su trabajo, principalmente en tema de prevención del delito con grupos pandilleros. Seamos lógicos. Primero, se debe ser firmes en los juzgados, porque entran un día y salen al otro, que las cárceles sean cárceles y no hoteles, y luego sí comenzar a ver temas de educación. En las redadas y allanamientos, no más capturas, prisiones con bartolinas individuales para confinamiento en solitario perenne, es lo que nos dicen. Aíslen a los jefes en un cuartito sin celulares y van a ver cómo cambia todo. Ellos se mueren. En las cárceles también todos saben quién extorsiona, es lo que nos plantea. El problema de las pandillas es educación, son niños vulnerables buscando pertenecer, sin casa, no son apresados y nadie se ocupa de ellos, los padres carentes de recursos y estudios. El problema de raíz es la pobreza extrema. Nos dice: buenas noches, perdón. Lo mejor sería implementar una política educativa. Es parte de lo que nos tienen mencionado. ¿Cómo van a capturar a los mareros si la misma PNC tiene los contactos con los mismos mareros? Deberían de hacer polígrafo a todos los policías y a las altas autoridades en las mismas camionetas. Los ayudantes son mareros. Si ni la policía tiene buenas autopatrullas, ellos tienen miedo a los mareros. Es parte de lo que nos dicen. Paola, te escucho. Lo que plantea la gente es precisamente lo que hizo contrariamente El Salvador. Cuando dicen aíslen a los líderes, aquí no ha habido una tregua, afortunadamente. No se les ha permitido estar en grandes, en los penales, los grandes grupos pandilleros, de la forma en que funcionó en El Salvador, pero están reunidos los aíslan en conjunto, porque el sistema carcelario no tiene la capacidad de empezar a aislar a cabecillas, medio cabecillas, a no ponerlos juntos. Y de cierta manera, lo que se ha hecho es robustecer a estos grupos, que al dividirlos, por ejemplo, en el preventivo de la zona 18, jamás van a ver ustedes que ponen a un miembro de barrio 18 con la salvatrucha, porque lo matan al más débil. Y entonces, al empezar a dividirlos, indirectamente se les permite reagruparse y operar desde la cárcel. El gran problema es que el sistema carcelario apenas puede contener a los presos que le mandan todos los días las fuerzas de seguridad, a los detenidos, a los que ya están condenados, a los que ya fueron condenados, siguen muchas veces reclusos, mucho menos hablar de segmentarlos y evitar que se reagrupen. Ahí hay un gran problema para Guatemala, y El Salvador lo tiene también. Están así de fuertes porque no los han podido dividir adentro de las cárceles. Y sobre lo que plantean de la formación de pandillas o, la venida de los pandilleros salvadoreños, yo creo que ese punto ya lo he expuesto, ya está prácticamente, ya dije lo que pienso, pero lo que sí veo es que es una amenaza la pandilla en general. Seguro. Y distintamente si es salvadoreña o es guatemalteca. No hemos sido capaces, como países centroamericanos, de elaborar políticas de seguridad que les quiten el poder que ellos tienen al tener a las poblaciones así de intimidadas, con negocios quebrados, con familias desarraigadas. Con casas abandonadas. Economías quebradas, gente que ha tenido que dejar de trabajar porque cuando regresa tarde en la noche ya no pueden entrar. Hay toques de queda tácitos sí. En las muchas comunidades. Gente que no puede operar, no puede ni trabajar, ni poner su negocio, ni ir a estudiar, porque le matan a la hija si no se hace novia de la pandilla, y si se hace novia la mata el de la pandilla rival para vengarse de este. Están sitiados, tanto Guatemala como El Salvador.
y no ha habido estrategias eficientes, políticas de seguridad que logren controlar el fenómeno. Así como vemos que los grandes naciones no han conseguido unificar esfuerzos para combatir al Estado Islámico, que es otra escala, aquí tampoco hemos consolidado estrategias regionales, porque ya no se trata de Guatemala, los pandilleros de El Salvador, de Honduras. Es un gran despliegue de pandilleros en toda la región que la tienen dominada. Totalmente. Solo cierro con la interacción a través de Twitter. Nos dice Javier, poner a trabajar a los presos bajo vigilancia militar, que no vivan de gratis del pueblo de Guatemala. José, El Salvador los combate con fuerza élite y en Guatemala los policías les tienen miedo y hasta son cómplices. Maripaz, no puede ser tanta mala suerte que ahora no solo diputados, ahora más mareros. Estos sujetos son útiles para el crimen organizado, difícilmente sean erradicados, son los cobradores de la mafia. Parte de los mensajes que tenemos esta noche con nuestra etiqueta Amenaza Pandilleros. Pausa, regresamos a las 10 p.m. Vamos a las redes antes del cierre, tanto de Paola como de Ana Lucía. Jory nos plantea, el problema se está haciendo eterno, pero por lo regular es solapado por las autoridades. Judy, empezar a sellar por la vía judicial sin antes apostarle a lo estructural no es estratégico, es lo que nos dice Judy. Javier, poner a trabajar a los presos bajo vigilancia militar, yo lo leí hace un momento, lo cerramos, Ana Lucía. Bueno, pues terminar diciendo que si bien es una alarma la que debemos de tener y mucha precaución, mucha seguridad, como bien decía Paola, tampoco será un proceso o una acción completamente inmediata en la que de la nada vamos a ver un gran dispositivo de pandilleros en nuestro país, pero sí hay que empezar a prever cualquier cosa y exigir a las autoridades más conectividad, más relación con las autoridades de la región con el fin que se pueda hacer un trazo con información que se tiene de parte de las autoridades en diferentes países con respecto hacia qué lugares, de qué manera operan y de esa manera pues tener también más adelante un plan en conjunto que pueda empezar a hacer que se reduzca este flagelo. Cerramos en WhatsApp, rapidísimo. Si la gente encuentra en la calle muchos perros, les dan veneno para matar, que los muerden y los desechos, ¿por qué no hacer lo mismo con los mareros? Es lo que nos dicen. ¿Quién es peor, el pandillero o el criminal de cuello blanco? Y los pandilleros, de tanto que los detienen hasta amigos de los jueces, tienen estrategias mejores que la policía para operar, hasta información de cómo evadir la justicia tienen, Paola. Creo que más que preocuparnos como país de los pandilleros con nacionalidad, salvadoreños, guatemaltecos, nos debería preocupar el fenómeno de las pandillas, porque al final son grandes grupos. Barrio 18 es un barrio 18 en toda Centroamérica, al igual que los salvatruchas, que tienen tomados los territorios y que a costa del trabajo de guatemaltecos honestos se financian ellos su vida delincuencial y de ocio. Y debemos ser observantes de lo que pasa en El Salvador, pero más que decirle a las autoridades, miren, vayan a cuidarnos de ellos, hay que decir, cuídennos de los pandilleros en general, porque son, creo que los principales causantes de las consecuencias de muerte y violencia.